la cuestión de... En el budismo siempre regresa uno al tema de la muerte, ¿no? Invariablemente, es uno de los grandes temas. Entonces, nuevamente aquí hay un punto que es interesante explorar, y es el aspecto de dadas dadas ciertas circunstancias que fueran provechosas o que fueran conducentes, y que uno tuviera una mente, eh, digamos, relativamente clara, ¿cómo podría uno dirigir la mente en el momento de la muerte? Entonces, esa es digamos que esa sería la cuestión a analizar, ¿no? Como ustedes saben, la muerte es completamente impredecible, no tiene signo, no avisa, ni en forma ni en tiempo, ¿no? Entonces es muy difícil, o sea, uno no puede esperar que uno tenga una mente suficientemente lúcida para estar presente mentalmente en el momento de la muerte, pero aún así, para aquellos casos en los que eso sí sea posible, y entonces creo que es muy útil, eh, tener una idea, más o menos clara de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Otra cuestión es esta, ¿no? La muerte es una cuestión, el término de vida es una cuestión kármica, es una cuestión kármica. O sea, es precisamente nuestro karma lo que determina el periodo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto es un hecho. Pero a pesar de eso, eh, nuevamente, bajo ciertas condiciones, tenemos oportunidad de ejercer nosotros un cierto karma o ciertos karmas en el momento próximo a la muerte. Si eso es posible, entonces hay una serie de opciones acerca de cómo proceder. Eh, es una cuestión que, por ejemplo, se discutió mucho, hace décadas con el venerable Pilladamo, que era un monje alemán, y él, en una ocasión estábamos meditando y de repente simplemente nos dijo, ya, ustedes ya saben a dónde van a ir, es decir, después de la muerte, ¿no? Y nosotros nos quedamos, "No, pues, ¿qué onda? No, no, pues no. No, pues ¿cómo? Deberían tener una visión clara, ¿no? Porque no es cualquier cosa, es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces él decía eso y entonces empezaba a discutir, bueno, fueron discusiones de más de una ocasión, ¿no? Fueron varias discusiones, pero básicamente discutía toda la cosmología budista, ¿no? Las 30 y tantas estaciones para la conciencia, ¿no? Y las esferas de existencia, ¿no? Entonces, hablaba, bueno, del ámbito humano, de la esfera del deseo sensorial, de la esfera de la materia sutil, de la esfera inmaterial, etcétera, etcétera, revisando todo. Y él decía, bueno, aquí hay una cosa que hay que mencionar que es importante. Los monjes, los bhikkhus y las bhikkhunis, las monjas, no cometen una falta, es una falta al vinaya, si ellos aspiran a renacer en un mundo celestial, como devas. Esa eso es una falta del vinaya. Entonces, ellos no tienen ese tipo de aspiración. Eh, digamos que el trabajo principal del bhikkhu, de la bhikkhuni, es lograr nirvana. Y nada menos que eso. O sea, entonces es un estándar altísimo para el bhikkhu y la bhikkhuni, ¿no? Eh, pero el caso de los laicos es diferente, ¿no? El caso de los laicos, un laico que sigue 5 preceptos, que es, digamos, el mínimo de sila que, que es aceptable, entonces, tiene muchas opciones. Entonces, él decía, bueno,
por ejemplo, él decía, uno de los cielos que sería bueno que consideraran ustedes, los laicos, es el cielo de Tusita. Y decía, bueno, ¿por qué? Y decía, bueno, lo que pasa es que en Tusita eh, es un cielo muy especial porque viene siendo cuatro reyes, el cuarto cielo en orden ascendente, ¿no? Decía, lo que pasa es que en Tusita está el Bodhisatta en este momento, ¿sí? Entonces, si ustedes renacen en Tusita, tienen al alcance al Bodhisatta. Y dice, y no nada más eso, sino que tienen al alcance toda una serie de devas que en la época del Buda fueron personajes practicantes muy prominentes, tanto principalmente laicos, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la señora Visakha, que fue la principal, la persona que apoyó más al Buda y a su Sangha en términos de proveer de los requisitos fundamentales, comida, túnicas, lugar donde vivir, medicinas, ¿no? Y ella está ahí en ese cielo, renació ahí. Y lo mismo sucede con Anathapindika, que fue la persona que más apoyó, el laico que más apoyó al Buda en ese sentido también, ¿no? La contraparte masculina. Entonces, y además hay muchos otros grandes practicantes que en la época del Buda eh, vivieron con él, lo conocieron, interaccionaron, aprendieron su dhamma y son nobles, ¿no? Entonces, ese era el argumento que tenía el Venerable Piyadamo, ¿no? Que habría que considerar si vamos a restringirnos al cielo, a un cielo del deseo sensorial, tu cita es un cielo bastante adecuado, ¿no? Como que hay un balance ahí, por decirlo así. Eh, eh, los cielos inferiores son un poquito más turbulentos, ¿no? Por ejemplo, Tabatinsa, el placer sensorial es más, eh, un poco más burdo, es más emocionante, hay mucha música, hay más sensualidad, etcétera, etcétera. Mientras que tu cita se caracteriza por ser el cielo de los devas contentos. Entonces, la característica principal de ese cielo es que las deidades ahí todas están contentas, es decir, viven en contento constante, no tienen necesidad de buscar satisfacción porque ya la tienen, ¿sí? Y por esa razón también es un cielo muy, muy pacífico, a diferencia de los otros. El cielo de los cuatro reyes, por ejemplo, que es el primero por encima del humano, es un plano en el que es muy parecido al humano, ¿no? Y los seres ahí son diversos, tienen características diferentes, tienen ciertas pasiones todavía, ¿no? Ahí encontramos los nagas, por ejemplo, o los gandavas, o los kumbandas, los yakas, etcétera. Entonces, hay mucho más agitación ahí, por decirlo así. Entonces, ese era su argumento, ¿no? Luego decía, ¿por qué? Porque luego también por encima de tu cita está Nimanarati y Paranimita Vasavati, es decir, los cielos de los devas que se regodean en sus creaciones, y luego el cielo de los devas que ejercen control sobre las creaciones de otros, ¿no? Entonces el penúltimo es un cielo que es el de aquellos seres que son muy creativos y que ahí ejercen un poder tremendo de creación, ¿no? Entonces están tan absortos en eso que también no es posible de tanto practicar el Dhamma, ¿no? Están muy obsesionados con sus creaciones y se deleitan tanto que están completamente absortos en eso. Y lo mismo pasa en el siguiente cielo, que es el cielo de Mara, precisamente,
Paranimita Vasavati, es el cielo de los maras. Entonces ahí es, digamos, ahí se da la apoteosis del placer sensorial, por decirlo así, eh, sobre todo de los más sutiles, ¿no? Entonces, por esas razones no serían tan buenos esos. Ese era el argumento que tenía él, ¿no? Entonces, y desde luego hay otros argumentos, por ejemplo, en los sutas vemos que a veces se describe que en el plano, por ejemplo, de los devas de Tabatimsa, eh, eh, en donde preside eh, ¿ustedes se acuerdan el nombre del dios que preside Tabatimsa? Saka, el rey Saka. En ese cielo, cuando los devas están a punto de morir, empiezan a tener ciertos cambios, empiezan a experimentar ciertos cambios, ¿no? Su complexión ya no es brillante, empiezan a perder lustre, por decirlo así, eh, empiezan a sentirse deprimidos, etcétera, etcétera. Y tradicionalmente, según lo que se lee a veces en las escrituras, es que cuando saben que ya van a morir, entonces son acompañados, quieren retirarse, quieren irse, dejar la fiesta eterna o casi eterna que tenían para irse a un lugar apartado para morir, ¿no? Y se dice que otras deidades, los amigos lo acompañan a esa deidad, y mientras acompañan a esa deidad, a veces como una procesión, por decirlo así, y todos ellos van cantando cánticos en donde, eh, claro, desde luego dicen que sienten mucho la pérdida que va a suceder, etcétera, etcétera, pero que le desean a ese deva que renazca como humano, sí. Sobre todo el caso de los devas que son budistas. Entonces, ¿y por qué? Porque se considera que el plano humano, inclusive los mismos devas de Tabatimsa no le dicen a su colega, oye, ojalá puedas renacer otra vez en Tabatimsa y seguir la fiesta. No, le dicen, ojalá y renazcas como humano para que tengas una oportunidad para liberarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, el plano humano sería más conveniente desde ese punto de vista. Entonces, es muy interesante. Pero bueno, amén de estas cosas, eh, ¿qué es lo que dice el Buda al respecto? Que eso sería lo más importante. Eh, y lo que dice el Buda es, hay dos textos que son fundamentales para entender esto, ¿no? Uno es el texto en el Majjhima Nikaya que habla eh, sobre el renacimiento de acuerdo con la propia aspiración. Ese es un texto. Y en ese texto habla precisamente de todas las posibilidades que hay para renacer, y habla de que bajo ciertas condiciones uno sería capaz de renacer en el cielo al cual uno aspirara, ¿sí? Bueno, entonces eso lo voy a discutir en un momento. El otro sutta es el sutta sobre la muerte de Anathapindika, precisamente, ¿sí? En donde ahí, en resumen, breve resumen, el venerable Sariputta induce a Anathapindika a, a una serie de reflexiones introspectivas que le permitirían lograr el nirvana justo en el momento de la muerte. Y es precisamente lo interesante es que esta instrucción fue dada a un laico. Entonces, eso quiere decir que existe la posibilidad que como laicos eh, podamos lograr la iluminación en el momento de la muerte. Y de hecho, eso es algo que hace décadas yo oí en un retiro con el venerable Viradamo del monasterio Tisarana en Canadá. Él insistía en ese retiro, decía que hay que poner mucha atención en el sentido de que si no hemos logrado grados de iluminación como humanos en esta vida,
uno no debe desanimarse porque uno tiene la gran oportunidad en el momento de la muerte. Y en aquel entonces yo no conocí el sutta de Anathapindika, pero tiempo después entendí lo que estaba diciendo cuando leí este sutta, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer ahorita es compartir con ustedes dos presentaciones, un resumen del sutta de renacimiento por aspiración y el otro sutta que es el de Anathapindika. Entonces voy a proceder a mostrarles el resumen y ya más adelante les enviaré los textos correspondientes, ¿no? Para que lo lean con calma. Entonces, vamos a ver. Este es el de Anatómica. El que quiero primero discutir primero es este. Sí, sí ven se ve el texto. Sí, Miguel. Muchas gracias. Entonces, el sutta sobre el renacimiento mediante aspiración es el Majjhima Nikaya 120. Entonces hice un resumen y dice esto. El Sankarupapati Sutta, Majjhima 120, expone la enseñanza del Buda sobre el renacimiento conforme a la aspiración, destacando cómo una combinación de cualidades mentales y el deseo consciente puede condicionar el lugar o plano de renacimiento tras la muerte. Entonces, lo primero son las condiciones necesarias, esto es lo más importante, las condiciones necesarias para un renacimiento conforme a la aspiración. Entonces, para que la aspiración determine el renacimiento, se requiere la presencia de 5 cualidades fundamentales. Entonces, el practicante tiene que haber desarrollado estas 5 cualidades. La primera es la fe, la segunda es la virtud, la tercera es el aprendizaje, la cuarta condición es el ejercicio de la generosidad y finalmente el desarrollo de sabiduría. Entonces, con esas condiciones como base, son las condiciones necesarias, ¿sí? Sin estas cualidades, la aspiración por sí sola no es efectiva. Teniendo estas cualidades, se provee de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, ver abajo, para que se cumpla la aspiración. Entonces, estas son las condiciones necesarias, fundamentales, aunque no son la totalidad de las condiciones que deben darse, pero son las fundamentales. Entonces, habría que prestar mucha atención a estas cosas, ¿no? Es interesante, por ejemplo, fe y sabiduría, la primera y la quinta condición son parte de son las mismas condiciones, son las mismas, los mismos factores que aparecen en las 5 facultades espirituales, ¿no? Virtud es la primera división del noble octuple sendero, Sila, después Samadhi y después Paña, ¿no? Y Paña, sabiduría, es la última parte del noble octuple sendero, ¿no? Pero después tenemos, por ejemplo, que virtud y aprendizaje son 2 de las 5 condiciones que soportan la sabiduría, precisamente, ¿no? Entonces, estas son condiciones interrelacionadas, ¿no? La generosidad casi universalmente es una parami que da lugar a un buen renacimiento, ya sea humano o celestial, invariablemente. A través de la generosidad uno establece el karma necesario para que en la próxima existencia uno tenga los soportes básicos para la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver, el principio de la aspiración dirigida. Cuando un bhikkhu con las 5 cualidades arriba mencionadas aspira conscientemente a renacer en determinado lugar, fija su mente en esa aspiración
la cultiva y desarrolla, entonces esa aspiración se convierte en la condición necesaria y suficiente que determina su renacimiento. Entonces, no son nada más el poseer las 5 cualidades anteriores, sino uno tiene que conscientemente renovar esa aspiración y fijar la mente en esa aspiración, ¿sí? Y cultivar y desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? No es una cuestión que se va a generar nada más en un momento, ¿no? Sino es una cuestión que tiene que irse cultivando durante largo tiempo, ¿no? Entonces, solo así la aspiración se convierte en la condición necesaria y suficiente para determinar el renacimiento, ¿no? Entonces es muy interesante. Eh, la otra parte que discute el sutta es la gradación de los posibles destinos de renacimiento, ¿no? El texto presenta una gradación ascendente de destinos de renacimiento posibles según la aspiración del practicante, que pueden abarcar primero los planos humanos privilegiados. Ese es el punto de partida. Si uno aspira a renacer como humano, entonces uno puede aspirar a renacer en compañía de nobles, pero nobles en el sentido del Dhamma, ¿no? Personas que tienen alguna vía y fruto de liberación. Eso es sería lo más hábil, ¿no? El aspirar a renacer en una familia en la que por lo menos haya un noble. O en los brahmanes, claro, esto es cultural, esto es del tiempo de la India del Buda, es decir, en las clases superiores dominantes o como jefes de familia acomodados, ¿no? Es decir, en familias pudientes, ¿no? Entonces, ese es el tipo de aspiración que uno haría. En lo que respecta a los planos celestiales del reino del deseo sensorial, pues están los seis grandes planos de los devas, ¿no? El cielo de los 4 grandes reyes, que tiene muchas divisiones, el cielo de los 33, el cielo de Yama, el cielo de Tusita, que es el que discutí brevemente con ustedes, igual el cielo de Nimanarati y el de Paranimita Vasavati, ¿no? Entonces, y aquí lo interesante es que y aquí es donde recuerdan ustedes que una de las condiciones necesarias era el aprendizaje. El aprendizaje, perdón. Estamos, es aquí el 3, el aprendizaje. ¿Por qué? En parte porque el aprendizaje es el que nos abre el panorama para tratar de entender, por lo menos racionalmente, entender cuáles son las características de estos diferentes cielos, ¿sí? Porque de otra forma no vamos a saber a qué estamos aspirando. Entonces, por eso es importante también aprender un poco de cosmología para poder aspirar correctamente. Bien, en los planos del mundo de Brahma, es decir, de la esfera de la materia sutil, está el primer plano que se llama el plano de los Brahmas, y hay muchos tipos de Brahmas, llamados Brahmas de los 1000, del 2000, de 5000 y de 100,000 mundos, que equivale al primer ayana en 3 niveles. En 3 niveles en el sentido de que la cualidad de la existencia en el plano de Brahma depende del grado de dominio que se tenga de la llana. En el caso de la primera llana, los textos hablan de 3 niveles de dominio: dominio básico, dominio intermedio y dominio completo de la llana. Entonces, dependiendo del tipo de dominio que tiene uno, el tiempo de vida como Brahma es más o menos largo, y también se caracteriza, por lo menos nominalmente, como el Brahma que permea 1000 mundos, 2000 mundos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las distinciones. En planos celestiales más elevados, por ejemplo, los Devas del resplandor corresponde a la segunda llana, y igual se divide tiene 3 grandes grupos.
¿sí? El que domina la segunda llana solo en forma limitada, el que domina la segunda llana en un plano intermedio, en un nivel intermedio, y el que la domina completamente. Entonces, cada uno de esos respectivamente corresponde a los devas de resplandor limitado o los devas de resplandor inmensurable o a los devas de resplandor a torrentes. Así, esos son los nombres que tienen tradicionales. El siguiente nivel de los Brahmas es los devas de la gloria, nuevamente 3 divisiones, limitada, inmensurable y refulgente, que corresponde a la tercera llana, y después la cuarta llana se les llama los devas de gran fruto. Igual lo mismo, también hay divisiones y son de acuerdo con esos 3 grados de dominio. Y hay otra categoría muy peculiar que se llama el mundo de los devas no percipientes. Es decir, hay una condición, un estado meditativo que se logra a través de, una vez que la persona tiene la capacidad de lograr la cuarta llana, puede dirigir la mente hacia la anulación de toda percepción. Eso lo hacían del tiempo del Buda y antes del tiempo del Buda. Ciertos renunciantes, ciertos ascetas que tenían gran capacidad de concentración, hacían esto porque consideraban que el verdadero dukkha, que el verdadero sufrimiento, se daba por la percepción. Es decir, sufro porque percibo, ¿sí? Entonces, basados en esa ecuación o en ese silogismo, si ustedes quieren, trataban de nulificar toda percepción. Entonces, correspondientemente renacen en ese cielo. Es un tipo de cielo, es un tipo de existencia que es de una duración gigantesca, tremenda, son millones y millones de años, o sea, creo que inclusive eones, ¿no? Unos cuantos eones. Pero el problema, decía el Buda, que no tiene sentido, porque es una existencia como si estuvieras en coma. Es decir, entras en un coma y permaneces en coma por millones de años y luego sales del coma. Pues es como si no hubiera pasado nada realmente, ¿no? Porque ni siquiera disfrutaste, porque ni siquiera percibiste. ¿Sí? Entonces, en fin, pero eso históricamente está ahí en los suttas, se discute, es mencionado por el Buda y no lo ensalza, no lo aprueba, ¿sí? Porque se considera que está basado en un entendimiento, una comprensión errónea, ¿sí? Bien, finalmente tenemos en el plano de los Brahmas, o debería decir, en el plano de la materia sutil, los devas de las moradas puras, Sudavasa. Tiene 5 niveles, pero estas moradas puras son solamente para aquellos que murieron siendo anagamis, es decir, para aquellos individuos que tienen el tercer nivel de iluminación, solamente para no retornantes. Bueno, entonces, si uno quiere aspirar a ese cielo, entonces uno tiene que aspirar antes a tornarse en un anagami, ¿no? Entonces, ahí sí es un poquito, ese es más difícil, por decirlo así. Y después tenemos los planos inmateriales, por supuesto, es la otra gran esfera de la existencia, la esfera inmaterial, también dividida en cuatro niveles, la llamada base del espacio ilimitado, la base de la conciencia ilimitada, la llamada base de la nada y la base de la ni percepción ni no percepción, que es esta base de la ni percepción y no percepción se le llama la cúspide del samsara. ¿Por qué? Porque es la existencia más elevada, más refinada, más longeva de todas, pero aún pertenece a la esfera de la condicionalidad, ¿no? A la esfera de lo condicionado. Entonces no es un escape del samsara, es la vacación más larga que podemos tomar en samsara,
pero a final de cuentas uno tendría que regresar, ¿no? En fin, pero finalmente en el sutta, ¿sí? Le dice a los bhikkhus que a lo que deben aspirar es a la aspiración suprema, la liberación final. La aspiración más elevada no es un renacimiento, sino la realización del nirvana. Y se encuentra en la frase que dice, oh, que pueda, mediante el conocimiento directo, aquí y ahora, entrar y permanecer en la liberación de la mente mediante la sabiduría. Ese bhikkhu, al alcanzar el estado de Arahant, no renace en ningún lugar. Y por supuesto, es la aspiración más alta. Entonces, lo que está implícito en ello es que la noción de Sankarupapati se interpreta aquí como renacimiento condicionado, ¿sí? Que está en el título, es el título en Pali. Entonces, se interpreta como renacimiento condicionado por formaciones, es decir, por el karma intencional que hacemos, o como reaparición mediante aspiración. Esta enseñanza no afirma la existencia de un yo que transmigra, sino que alude a la reaparición de los agregados condicionados por causas mentales. Eso ya lo saben ustedes, no hay problema. Entonces, ¿cuál es la importancia de este sutta? Es que vincula la doctrina de Kama con la voluntad consciente, primero. O sea, lo que dije anteriormente, uno, a pesar de uno estar condicionado, la muerte está condicionada por nuestro karma pasado, nosotros podemos intervenir y formar un kama en el momento presente. Inclusive podemos formular o llevar a cabo un kama justo antes de la muerte. Es muy importante. Luego dice que muestra una forma de dirección kármica mediante el cultivo de cualidades y aspiración. ¿Sí? 5 cualidades que se tienen que cumplir y la forma en la que se tiene que formular esta aspiración, ¿sí? A través de una intención con persistencia y con un cultivo regular. Y después dice, presenta una alternativa al renacimiento meramente automático, que es el de la persona no instruida. La gente común y corriente renace automáticamente, ni siquiera tiene idea de que puede intervenir mentalmente en el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, el renacimiento es el resultado de una aspiración dirigida y cultivada. Entonces, esa es la importancia de este sutta. Y repito, los bhikkhus y las bhikkhunis no se les permite por el Vinaya a tener ninguna aspiración que esté debajo de la liberación final. Pero en el caso de los laicos existe toda una gama de posibilidades. Bien. Ahora, el otro sutta es la otra alternativa. Yo a veces lo pienso como que, bueno, este es el plan B, ¿no? El renacimiento por aspiración es el plan B, pero uno debe aspirar el plan A es más relevante, más importante, es lo que uno debería intentar. Y ya, digamos, la situación B, un renacimiento favorable como humano o como deva, es el default, ¿no? Si no logramos alguna vía y fruto en el momento de la muerte, entonces por default tenemos muy buenas perspectivas, buenas oportunidades, ¿no? Buenas posibilidades, quisiera decir. Bien. Entonces, ahora bien, el otro discurso que presenta la aspiración más elevada es el discurso sobre Anathapindika, y aquí está un resumen. El entrenamiento básicamente es un entrenamiento para el desapego y la liberación de la conciencia en el momento de la muerte. En un importante pasaje de Majjhima Nikaya 143, el Buda exhorta al jefe de familia Anathapindika a entrenarse en el desapego profundo. El núcleo del entrenamiento consiste en no aferrarse a ningún fenómeno de la experiencia sensorial, mental o incluso espiritual. Este desapego radical debe extenderse desde los órganos de los sentidos hasta los planos más sutiles de la existencia, incluyendo los elementos materiales, los agregados, las bases inmateriales y las concepciones diversas del mundo. El objetivo es que la conciencia no dependa de nada,
logrando así su liberación del sufrimiento. El discurso presenta una estructura sistemática que recorre progresivamente las 6 bases sensoriales, las 6 bases internas y externas sensoriales, las 6 conciencias sensoriales, los 6 contactos, las 6 sensaciones nacidas del contacto, los 6 elementos, los 5 agregados, las 4 bases de absorción inmaterial, la dualidad de mundos, es decir, el mundo presente y el mundo más allá, y el campo completo de la cognición, es decir, todo lo que pudiera ser aprehendido por la mente. Entonces, esto se desglosa un poquito mejor en la siguiente tabla. Entonces, inicia el sutta con Sariputta instruyendo a Anathapindika acerca del desapegarse de las bases sensoriales internas. Le dice, desapégate del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo y de la mente. Después pasa a las bases externas, los objetos correspondientes, que son las formas visibles, los sonidos, olores, sabores, objetos tangibles, objetos mentales. Después pasa a los tipos de conciencia. Le dice, desapégate de la conciencia visual, desapégate de la conciencia auditiva, olfativa, gustativa, corporal y mental. Y después de los correspondientes contactos, el contacto visual, el auditivo, el olfativo, el gustativo, el corporal y el mental. Y luego dice, desapégate de las sensaciones, toda aquella sensación que sea nacida ya sea de cualquiera de las 6 bases, ¿no? Es decir, sensaciones nacidas del contacto visual, auditivo, gustativo, olfativo, etcétera. Y luego dice, ahora tienes que desapegarte también de los elementos materiales y mentales, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espacio y la conciencia. Tienes que desapegarte de los agregados, es decir, la forma material, la sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Tienes que desapegarte no solo de lo material, sino de las bases inmateriales, como lo son el espacio ilimitado, la conciencia ilimitada, la base de la nada, la base de la ni percepción ni no percepción. Después, ya englobando más todo el asunto, le dice, desapégate de todos los mundos, es decir, de este mundo y el mundo más allá. Y finalmente le dice, básicamente lo que tienes que hacer es desapegarte de cualquier campo de cognición mental, es decir, cualquier cosa vista en el pasado, en el futuro, o que pudieras ver en el pasado, en el presente, o que pudieras ver en el futuro, cualquier cosa oída en el pasado, en el presente, o que pudieras oír en el futuro, cualquier sentido, cualquier cosa cognoscible, cualquier cosa encontrada, cualquier cosa buscada y examinada por la mente. Es decir, tienes que desapegarte completamente de cualquier cognición en el momento de la muerte. El propósito del entrenamiento, este entrenamiento sistemático, es el desapego que permite que la conciencia no se condicione ni se apoye en ningún fenómeno, ya sea físico o mental. Así se allana el camino hacia la liberación total del sufrimiento en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, ese es el resumen de la instrucción. El sutta está aquí. Les voy a enviar los dos suttas y regreso aquí a la página principal. Entonces, esas son los dos grandes suttas que hablan directamente sobre este aspecto tan importante, tan crucial, ¿no? Ustedes saben como budistas que la muerte es tan importante como la vida, y la vida es tan importante como la muerte, ¿no? Entonces, una persona sabia tiene que hacer todas estas consideraciones. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto. Mari. Fíjate, Miguel, que yo creo que tengo una duda que de estas cosas que siempre has tenido duda y nunca te has atrevido a preguntar, un poco. Sí. ¿Sabes? Fíjate que tengo duda en las esferas que todavía tienen un poco de materia, o no sé cómo sea, cómo es la materia. De materia sutil. De materia sutil. ¿Existe algún lugar como físico donde esto se manifiesta? O sea, en un planeta o en una energía. O sea, quisiera como un poco
poquito más ahí de... Sí, fíjate que, claro, no, o sea, no lo recuerdo. Ninguno de nosotros probablemente lo recuerda. Nosotros hemos vivido en esos planos, ¿no? Pero no lo recordamos. Que como saben ustedes muy bien, cuando uno renace, uno pierde la memoria, ¿no? De la vida anterior, con algunas excepciones, ¿no? Pero nuevamente las escrituras hablan un poquito acerca de eso, ¿no? De forma que uno infiere que, por ejemplo, los devas del plano de existencia de la materia sutil no tienen cuerpos burdos como el nuestro, ¿sí? Es decir, la materialidad no es tan burda, ¿no? O sea, no, los cuerpos que ellos tienen son mucho más sutiles, ¿sí? Uno podría inferir que el grado o cantidad de materia es mucho más sutil y menos abundante, menos prominente, ¿no? Entonces, más diáfano, vamos a usar la palabra diáfano. Otra cosa que se puede, que uno, de la cual uno se informa en el canon, es que, por ejemplo, los brahmas, su forma corpórea son gigantescos, son muy grandes, son muy grandes, ¿no? En relación con los humanos, ¿no? Entonces, a veces uno podría tal vez inferir que por ejemplo, una nebulosa en el espacio, ¿no? Es un conglomerado físico gaseoso, ¿sí? Que ese pudiera ser, por ejemplo, la base física para un Brahman, ¿no? Es decir, es materia que puedes decir es muy sutil, que está esparcida en un volumen muy grande, ¿no? Inclusive del orden de millones de kilómetros. Entonces, esa es una posible interpretación, ¿no? O sea, uno podría pensarlo de esa forma, ¿no? Y que esa forma física, igual, la otra cuestión es si por ejemplo, si los devas que se deleitan en sus creaciones son capaces de producir cuerpos físicos, igual que los del siguiente cielo, son capaces de producir cuerpos físicos a voluntad, es decir, de forma y de tamaño a voluntad, y todavía eso es en la esfera del deseo sensorial. Ahora imagínense un Brahma que tiene una capacidad mental mucho más avanzada, ¿no? Mucho más poderosa en ese plano de existencia. Eh, es casi seguro, no lo puedo asegurar, pero se puede inferir tal vez que pueden modificar sus cuerpos también de la forma en la que quieran, ¿no? Entonces, precisamente el llamado el gran Brahma, el creador, el todopoderoso, no es más que un Brahma del nivel de la primera llana, ¿sí? Todavía hay Brahmas por encima de ese, pero ya tiene una capacidad inclusive de crear mundos, imagínense, ¿no? Entonces, pero su base física fundamental es materia sutil. Y después, bueno, y después pasando más arriba, a los niveles superiores, de plano ya la tercera esfera es inmaterial. Es decir, es una esfera en la que solamente hay 4 agregados. Solamente hay sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Ya no hay forma material, ni siquiera sutil. Es decir, es tan refinado ese estado que ya la materia fue dejada atrás completamente, fue trascendida completamente y es un ámbito enteramente mental que es resultante. Mientras más elevados son los cielos, más tienen esa calidad de resultante, ¿sí? Entonces, una vez que una persona renace en ese cielo, simplemente digamos, experimentando el resultado del karma que lo puso ahí completamente. Ya no hay tanta capacidad de ejercer karma. Mientras más bajo es el cielo, hay más karma que se puede hacer, ¿sí? Entonces, para los cielos más superiores,
no es tanto que puedas hacer o no hacer cosas, simplemente estás gozando el resultado. Todo ese periodo increíblemente largo, en el caso de la esfera inmaterial, que es eones, es simplemente puro resultado, ¿no? Cuando llega a su fin esa existencia, entonces se acabó todo ese buen karma y entonces el ser está sujeto a renacimiento donde sea, si es que no es un noble, ¿no? Eh, entonces, también tiene por eso también tiene sus desventajas, sus peligros. Por ejemplo, renacer como un Brahma, uno lo podría ver en el sentido de que, qué padre, ¿no? O sea, voy a tener una vida increíblemente larga y un poder increíble y un gozo y una felicidad increíbles, ¿sí? De acuerdo, pero el problema es que como es básicamente en gran medida una existencia resultante, lo que quieres decir es que te estás gastando tu cuenta de ahorros te la estás gastando. Y cuando llega a su fin esa existencia como Brahma, se gastó básicamente casi toda la cuenta. Entonces todo ese buen karma fue gastado, te lo gastaste. Y no progresaste en el Dhamma, no te acercaste a la liberación. Entonces el Buda dice, hay un sutta, creo que en Anguttara Nikaya, en donde el Buda hace la distinción entre los brahmas que son budistas y los que no lo son. Y dice que los que no lo son generalmente se queman su mérito, se queman esa resultante y renacen muchas veces en el infierno porque ya no tienen nada bueno en su cuenta, se lo gastaron todo. Pero para la persona que es budista, que tiene entendimiento correcto, entonces la, l- hay una mucho mayor oportunidad para que logre la liberación, ya sea como Brahma o cuando muera en el cielo de Brahma, ¿no? Entonces, esa distinción la hace claramente el Buda, lo establece claramente, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Nuevamente, las posibilidades son muchas y uno tendría que pensar, ¿no? Desde luego, digamos, la moraleja es que uno debe aspirar a la liberación final, eso no hay duda. Pero, por otro lado, decía el venerable Piedamo, no es mala idea que empiecen a entrenarse y a visualizar muy bien su próxima aspiración, es decir, cuando venga la muerte, ¿no? Si las condiciones son adecuadas, podrán fijar su mente en esa aspiración como un plan B, decía él, ¿no? Entonces es muy interesante y es un punto de mucha reflexión, ¿no? De pensar en esto, considerarlo y tomar cierta decisión de antemano, ¿no? Ujú. Gracias, Miguel. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Lucio. Sí, yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacerte nada más una pregunta que es a lo mejor como la más práctica. Ujú. Esta parte del entrenamiento de Metapíndica, Sí, este, mm, no, justamente no lo veo no le encuentro el lado práctico. O sea, si yo me quisiera entrenar así, no sé por dónde iría. Los discípulos de Achancha dicen que, bueno, y el mismo Achancha dice, ellos se entrenan concentrándose mucho primero, y ya que están bien concentrados, observan los 5 agregados. Y observando los 5 agregados, creo que se cumplen varias de ese camino progresivo que nos mostraste en el documento. sí, Dice, desapégate de la conciencia auditiva. Bueno, primero tienes que saber de tu experiencia mental qué parte es la conciencia y qué partes son claro, otros agregados. Y luego claro, dice, desapégate de las percepciones visuales, de las percepciones olfativas, de las sí, percepciones. sí, Entonces,
hacer como esa diferenciación, Sí, sería como la primera parte, ¿no? sí, Ah, mira, a ver, déjame contestar esta parte. Es muy sencillo realmente. a ver. Básicamente lo que, para ponerlo en una palabra, pues hacer vipassana. Eso es lo que Sariputta le está instruyendo a Anathapindika. Estás diciendo, haz vipassana, o pon tu mente en vipassana. ¿Y qué cosa es eso? Pues es ver todo de acuerdo a las tres características. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la realidad condicionada de acuerdo con la característica de Anicca, la de Dukkha y la de Anatta, entonces automáticamente surge el desapego. No tienes que corretear el desapego por ningún escondrijo, ni en ninguna cueva, ni en el fondo del mar. Eso, eso va a resultar una vez que tú has considerado la existencia condicionada en términos de las tres características, y eso es hacer vipassana. Y en resumen, eso es lo que está, eso es lo que el SUT está diciendo. ¿Sí? Entonces, no es que tengas que pasar a través de todas las categorías, ¿no? El venerable Sariputta lo hace. ¿Por qué? Porque es el venerable Sariputta. Y el venerable Sariputta, el autor de la vida, desde luego que no se va a saltar ninguna categoría. Entonces le da todas. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque Anathapindika es muy brillante, es muy inteligente. Y entonces Sariputta no quiere dejar ningún vacío. Entonces cubre todas las posibilidades. ¿Sí? Pero si tú, por ejemplo, como practicante humano en este momento, quieres desapegarte para lograr la liberación, lo que tienes que hacer es escoger alguna de estas categorías. Una de las más populares es los 5 agregados. Entonces ves los 5 agregados desde el punto, ves la forma material como impermanente, como insatisfactoria, como no yo. Ves la sensación como impermanente, como insatisfactoria, como no yo. La percepción, las formaciones mentales y las 6 conciencias. Las ves de la misma forma. Entonces, simplemente ocupándote de los agregados, cumples el requisito del sutta, ¿no? Y al hacerlo y al practicar vipassana con los 5 agregados, entonces logras el desapasionamiento. Y con el desapasionamiento viene el cese, y con el cese viene la liberación. Y entonces se cumple todo. Entonces, para decirlo en pocas palabras, lo que el sutta dice es, haz vipassana, practica vipassana y logras eso. Mientras que la otra opción, esas otras 5 cualidades, no están muy relacionadas con el conocimiento. Están relacionadas, sí, la sabiduría, que es la quinta, pero por ejemplo la fe, la generosidad, etcétera, son cualidades más mundanas, por decirlo así, no tan elevadas, no tan desarrolladas. Por eso los resultados son para una aspiración en los mundos del deseo sensorial o en los mundos de la materia sutil o inclusive el inmaterial, ¿no? Si se desarrolla concentración. Pero básicamente en el Sutra Anathapindika esa es la respuesta. No hay que complicarse mucho la mente, ¿no? Simplemente hay que hacer vipassana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces es un tema muy interesante. Les voy en breve les envío al WhatsApp, les envío los 2 documentos que incluyen los suttas con notas también. Entonces, para que con más calma, con más cuidado, lo vayan leyendo. Si hay cualquier pregunta, pues Oye, ahí. Miguel, pregunta rápida, perdón la Sí, interrupción, sí, antes Aarón. de irnos. Oye, ¿cuál es o sea, veo que está muy interesante esta traducción de aspiración, ¿no? Que tiene el sutra, y no Sí, deseo, ¿no? Entonces sí, quisiera ver, sí. bueno, no sé si tú ahorita tengas ahí a la mano cuál es la palabra en Pali, o cómo es o por qué es la traducción de ese tipo, ¿no? Sí, De esa forma. Ujú. sí, eh, de hecho, creo que en las notas hay una nota al respecto de Bhikkhu Bodhi. Entonces, pero de todos modos, Ah, ok. si lo voy a revisar, si no está ahí, entonces déjame nos apuntar.
el vocablo Pabli, aspiración. Sí, es algo parecido a chanda. Chanda también a veces se traduce incorrectamente como deseo, pero es la base del primer idipada, ¿no? La aspiración, ¿sí? Entonces, aunque aquí no utiliza la palabra chanda, pero sí es aspiración. Ok, bueno, muchas Y gracias. sí, no lo traduciríamos como deseo, ¿no? ¿No? El sutta del deseo de renacer. Sí, es que sí me topaba con varios ahí conocidos. No, bueno, sí, digo, no cercanos, pero claro que sí que tienen ahí sus deseos de renacer en algunos estados así. Pero bueno. Hay gentes que inclusive formulan el deseo de renacer como animales. Muchísima Ah, gente dice, yo oh, quisiera ser wow. un águila, yo quisiera ser poderoso como un tigre o como un león, ¿no? Pero claro, no saben. No, Sí, no saben lo que qué están peligro. diciendo, ¿no? Pero en fin, voy a revisar el texto a ver si está la nota sobre el término del título, y si no está, entonces lo estudio y les envío lo que encuentre, ¿de acuerdo? Vale, Miguel, muchas gracias. Vale, que estén muy bien, ¿eh? Bonita noche. Igualmente, que la pasen Gracias, bien. Miguel. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Adiós. Adiós. Gracias, hasta Gracias, luego. Miguel.